Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile, pensando Chile desde las regiones y desde Valparaíso y desde la Casa Central. Estamos en un estudio de grabación de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Quiero partir, antes de presentar a nuestro entrevistado, leyendo un fragmento de un poema que es un manifiesto que tiene que ver con una parte de la historia de esta universidad, de la mítica Escuela de Arquitectura de Valparaíso, fundada por un arquitecto y por un poeta, Alberto Cruz y Godofredo Yomi. Y tengo en mis manos a Mereida, que hace referencia a la Eneida de Virgilio, y ahí cruza con América, América Eneida. Dice el poema: no fue el hallazgo ajeno a los descubrimientos, oh marinos, sus pájaras salvajes, el mar incierto, las gentes desnudas entre sus dioses, porque el don para mostrarse equivoca la esperanza. ¿No dejó así la primera pasión del oro al navegante ciego por esa claridad sin nombre con que la tarde premia y destruye la apariencia? Y ni día ni noche la tercera jornada no llegó como una isla y suavemente, sin violentar engaños, para que el aire humano recibiera sus orillas, que también para nosotros el destino despierte mansamente. Estoy seguro que este comienzo, me imagino, este comienzo de la Mereida debe emocionar a nuestro invitado de hoy. Él es Iván Ibelich, arquitecto y doctor en Comunicación Cultural e Identidad en Europa e Iberoamérica por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Fue director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que tiene que ver con este poema a Mereida, entre el año 2016 y 2021, pero además es miembro y habitante de la mítica Ciudad Abierta. No solo eso, nació en la Ciudad Abierta, o sea, nació al interior de Amereida. Iván, muy bienvenido a Aquí se piensa Chile. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Encantado de conversar contigo sobre el devenir de nuestro país. Y de la Escuela de Arquitectura y la visión de la arquitectura. A ver, que en el fondo este poema, lo que yo lo entiendo es como que es una visión distinta de lo que fue el llamado descubrimiento de América. En el fondo América no fue descubierta, ¿no es cierto? Llegaron los españoles a ver algo y se encontraron con otra cosa, por eso que habla del hallazgo, ¿no? Sí. Es un hallazgo al que algunos respondieron bien y otros no respondieron bien, no estuvieron a la altura de ese hallazgo, eso lo entiendo, ¿no? Y luego esta idea tan bonita, yo siempre la he usado, estos dos versos me encantan, que también para nosotros el destino despierte mansamente. ¿Cómo lees? Ubícanos un poco este poema, ¿qué te inspira a ti? Démosle una vuelta a este texto que acabo de leer. Sí, efectivamente, yo creo que dentro de Amereida existen algunas tesis, tal vez escondidas como preguntas, pero fundamentalmente está la idea de que en realidad Colón no venía a América, Colón buscaba las Indias. Y como dice Amereida en algunos de sus pasajes, en medio de su afán, América irrumpe en regalo. De alguna manera, Colón no busca, incluso Colón muere pensando que está en las Indias. Entonces, ante esa idea, un poco lo que sostiene la tesis, o alguna de las tesis de Amereida, es que América, en la configuración global del mundo, hay que pensar que hasta la época América como continente se intuía, pero no existía en las cartografías, etc. De alguna manera su encuentro, más que su descubrimiento, siguiendo las palabras de Amereida, hacen que el continente sudamericano aparezca y complete la globalidad del mundo en ese momento, que fue paso a paso, ¿no es cierto? Parten desde Centroamérica y en base a múltiples expediciones se termina de configurar la cartografía americana por el lado del Atlántico y posteriormente por el lado del Pacífico. Yo he visto que, bueno, en este mismo texto hay una ilustración del mapa invertido de América del Sur. ¿Por qué está invertido el mapa? Mira, hay
Hay que citar algunos antecedentes anteriores del libro de José Torres García, que es anterior a Mereida y es, podríamos decir, el primero que invierte el mapa, ¿ya? Ujú. En ese sentido, la inversión del mapa en el caso de Mereida tiene que ver con otra de las preguntas o de las tesis que se intentan sostener, y es en el fondo un llamado a pensar América desde América y no necesariamente, como ha venido siendo, la imitación de otros modelos foráneos. Son varios, siempre la referencia europea o la referencia norteamericana, en varios de nuestros modelos actuales incluso. Y esa idea de repensar América desde América, en el fondo es una invitación. Hay que decir que el primer poema de Mereida surge 2 años después de la primera travesía de Mereida que hace un grupo de fundadores de nuestra escuela, liderados por Yomi y Cruz, pero con una serie de colaboradores, artistas, filósofos, también europeos, y atraviesan desde Cabo de Hornos por el centro de América, demoraron cerca de 3 meses, hasta las proximidades de Bolivia, se encuentran con el Che Guevara, se les cierran los caminos y ahí tienen que detenerse, digamos. Oye, ¿cuál es el propósito de esas travesías? ¿Cuál es el sentido de esas travesías que hacían ellos? Me parece muy interesante. Esa fue una travesía. Yeah. La nombramos la primera travesía del Sí. 65. El propósito de esa, hay antecedentes anteriores también. Yomi, algunos años antes, con otro grupo que se llama Hermandad de la Orquídea. La Santa Qué Hermandad de la bonito nombre. Orquídea, ¿no es cierto? De amigos Ellos, de poetas latinoamericanos, ¿no es exacto, cierto? de poetas latinoamericanos, hacen una travesía por el interior del continente, también reconociendo sus territorios, culturas, climas. En ese sentido, yo creo que la travesía de Mereida toma esos antecedentes en los cuales había participado Yomi, y la propuesta fundamentalmente, que ya viene dando vuelta, ¿no es cierto?, antes de la formulación del poema, es justamente entender, recorrer el territorio americano como por primera vez, sondarlo, caminarlo, Como verdaderos intervenirlo. Claro, incluso muchas intervenciones pictóricas, escultóricas, hoy día land art, performances, etcétera. Digamos, desde esa raíz más artística, sin una involucración, no sé, política tal vez, de esa lectura participante surge después, 2 años después, el poema Mereida, que está escrito en la forma de un poema, pero, insisto, tiene varias tesis que el poema no pretende responder, sino que dejar abierta. Y eso significa que a Mereida hasta el día de hoy lo seguimos en la impronta de intentar entender y desarrollar visiones, al menos desde la arquitectura y el diseño, en el caso de nuestra escuela, desde una mirada situada aquí en América del Sur, sin necesariamente tener que mirar modelos otros. Indudablemente tenemos la herencia europea, pero eso significa una mirada renovada, mover un poco los límites entre lo conocido y lo desconocido. Oye, Iván, bueno, yo decía que tú naciste en la Ciudad Abierta, fuiste criado en la Ciudad Abierta. ¿Qué significó para ti, qué ha significado para ti esa impronta potente, fuerte de vida? Porque, y algunos han visto esta escuela de arquitectura, algunos yo no lo comparto eso, pero como una secta cerrada, casi como unos cátaros, ¿no? Que buscaban una cierta pureza en la arquitectura. Bueno, en fin, vamos a hablar un poco de eso después. Yeah. ¿Qué significó para ti vivir ahí, en esa...? Bueno, para mí, yo llegué a los 2 años. Mis padres eran arquitectos los dos en proceso de cerrar sus estudios en la escuela, y en ese momento surge la idea de la Ciudad Abierta, y los fundadores ya consolidados viviendo en el Cerro Castillo en Viña del Mar, ¿cierto? Ellos con familia, etcétera, más citadinos diríamos. No era el momento de que ellos se fueran a un lugar como este, en el cual no había nada. O sea,
Hoy día uno mira la extensión de 270 hectáreas que tiene la ciudad abierta y está muy vegetada, está muy conectada, ha crecido la ciudad entre Quintero, Reñaca, Concón. En esa época era un peladero. Para mí, ¿qué significó? Bueno, indudablemente una conexión con la realidad del lugar. Hay humedales, 2 kilómetros de frente pacífico, quebradas con nativos. Fue una vida, para un niño, yo creo que puede haber sido la mejor vida que uno puede tener desde el punto de vista de que la felicidad de vivir en medio de la naturaleza, por un lado me marcó hasta el día de hoy, y por otro me definió probablemente sin quererlo la ruta hacia la Escuela de Arquitectura, porque yo me daba cuenta que, bueno, a Ciudad Abierta venían muchos estudiantes durante muchos años, ¿no es cierto?, a los talleres de obra, los diseñadores venían a desarrollar sus prototipos finales, me tocó molestar a muchas generaciones como cabro chico, pero entendía que había algo detrás que yo no terminaba de entender. Y siempre pensé que al entrar a estudiar arquitectura o diseño en ese momento me iba a completar de alguna manera esto que yo de niño no entendía. Y así fue, literalmente. Yo nunca me imaginé estudiar otra cosa. O sea, mi ruta lógica fue continuar lo que yo veía, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente entré a estudiar arquitectura. Y terminando mis estudios tuvimos también la suerte de poder, sin quererlo y sin pensarlo incluso, nos invitaron a la docencia. En ese minuto había una discontinuidad entre la generación de los fundadores y un grupo importante de mi generación, por distintas razones involucrados mientras estudiábamos. Nos tocó la construcción de la celebración de los 50 años de la escuela, la celebración de los 50 años de travesía, y nos tocó mucha participación en la Ciudad Abierta como estudiantes. Eso generó un vínculo con interés hacia la Ciudad Abierta y la escuela, y bueno, finalmente nos invitaron y aquí estamos. ¿Qué es lo que es esta ciudad abierta? ¿Cuál es la diferencia con otra ciudad o con una comunidad de gente que se decide tomar esta opción de vida? Radical, me imagino, con una cierta austeridad, un poco alejada del sistema, por eso te digo que suena como a secta, aparentemente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero ¿cuál es la esencia del proyecto de la ciudad abierta? Mira, la Ciudad Abierta también tiene varios antecedentes. Obviamente, no sé si el reclamo o las preguntas que surgen de Amereida, de alguna manera, y después la reforma del año 67, que parte en nuestra universidad, son antecedentes importantes para la creación de la Ciudad Abierta, en el sentido que hay una frase de Godofredo Yomi que es bien interesante. Él dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la vida. Todos los intentos por cambiar el mundo desde las revoluciones fracasaron. Entonces, de alguna manera, la Ciudad Abierta se constituye como un lugar donde poder cambiar de vida para eventualmente cambiar algo del mundo. Eso en términos muy generales. Hay que decir también que de alguna manera en la Ciudad Abierta, o la Ciudad Abierta, se planteó en sus orígenes no solo la relación para que arquitectos y diseñadores de la Escuela de Arquitectura participaran de este proyecto. Nosotros decimos de vida, trabajo y estudio. Juntar esas dimensiones hoy separadas en nuestra vida es también un desafío. Y la dimensión del trabajo colectivo es muy importante, siempre fue muy importante. No hay un arquitecto o una estrella, ¿no es cierto? Todos nuestros proyectos son colectivos. Aquí ya estoy entrando en algunas de las bases, digamos, del partido fundacional de la Ciudad Abierta. No tenemos propiedad privada. Todo es de la Corporación Cultural Amereida hoy. Como las antiguas cooperativas, ¿no? Una cosa partió siendo una cooperativa en los años 70, que era la figura jurídica del cooperativismo, del cooperativismo agrícola fundamentalmente. Y esa fue la figura jurídica que tomó los principios fundadores de la Ciudad Abierta, que eran más poéticos, diríamos,
Y al cabo de unos años hicimos el cambio jurídico y probablemente en algunos años más tengamos que hacerlo. O sea, las actualizaciones jurídicas, bueno, serán las necesarias para representar o resguardar los principios fundadores. Y de esos principios fundadores, la no existencia de propiedad privada, vale decir, todo lo que hay en Ciudad Abierta, incluso los lugares donde vivimos, los estamos cuidando. Habitamos en ellos de manera transitoria. Incluso algunos de nosotros nos hemos cambiado de hospederías, ¿no es cierto? Los lugares donde ejercer la hospitalidad. Más que casa hablan de hospedería. Nosotros hablamos de hospederías porque uno de los principios fundamentales de la Ciudad Abierta es la hospitalidad. Y la hospitalidad significa recibir al otro, y donde creemos que se ejerce de manera más plena la hospitalidad es en la palabra, en la conversación. Oír al otro es el signo máximo de hospitalidad. Cuesta que alguien tenga tiempo y oído y corazón abierto para realmente escuchar en esencia lo que el otro tiene que decirte sin prejuicio. De lo que tú me acabas de contar, dos cosas me ocurrieron. Lo primero, cuando me dijiste que de alguna manera yo, mi cruz, dijeron no, las revoluciones no cambian el mundo, hay que cambiar el mundo, me recordó una frase de Rimbaud, que yo me había leído muy bien. Hay mucho de Rimbaud en todo esto, ¿ah? Pero sin duda. Mucho. Y es, no hay que cambiar el mundo, hay que cambiar de mundo, dice Rimbaud. También. Y sobre la hospitalidad, recordé una frase del filósofo también de origen porteño, Humberto Giannini, que dice: la conversación es una de las formas más altas de la hospitalidad humana. Así es. Ya. A ver, desde afuera durante mucho tiempo se han hecho caricaturas de la Ciudad Abierta. Luego ha sido reconocida internacionalmente, o sea, la Ciudad Abierta de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso. Ha sido reconocida como un proyecto original, una manera de pensar la arquitectura que nace desde acá, nueva, distinta, ¿no? Que no solo la réplica de paradigmas o modelos europeos o norteamericanos, como tú decías al comienzo. Pero muchos la veían como una cosa media etérea. Son arquitectos que no hacen edificios porque se les pueden caer los edificios, viven en la poesía. Es la imagen que ha habido, y tú lo sabes, ¿no? Uno escucha a algunos arquitectos hablar con ironía a veces de este proyecto, por el cual yo tengo profundo respeto y admiración, quiero decirlo acá. Ahora, sería bueno tratar de entender cuál es la diferencia, cuál es la mirada sobre la arquitectura. Te voy a exigir ahí como una síntesis, ¿no? La mirada de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, que la hace radicalmente distinta a otras maneras de entender la arquitectura, o las maneras más oficiales de entender la arquitectura que predominan en la mayoría de las escuelas de arquitectura de nuestro país y probablemente del mundo. Mira, tal vez hay que volver a los inicios de la refundación de la escuela para tener una primera entrada en la cual se invita a Alberto Cruz, joven arquitecto de casi 24 años, de la Católica de Santiago, ¿no es cierto?, egresado ya, quien estaba en ese momento, contexto años 50, efervescencia cultural importante en el mundo occidental, y época del modernismo, entramos en la abstracción desde la pintura y también la arquitectura. Por supuesto que aquí con bastante retraso respecto a lo que está ocurriendo en los centros europeos y norteamericanos. Y de alguna manera Alberto Cruz lo que trae o el cambio que implementa en el modo clásico de enseñar arquitectura, en que hasta ese momento se enseñaban los órdenes clásicos, ¿no es cierto? Se estudiaba arquitectura desde las referencias de arquitectos y arquitecturas históricas, etcétera. Y de alguna manera la dimensión más que contemporánea, moderna en ese momento, implica que Alberto propone dos cosas fundamentales que son: ya no estudiar sentados en el aula, sino que salir a la ciudad a encontrarse con la arquitectura en verdadera magnitud. La manera de recogerla, de estudiarla, de analizarla, él planteó que fuera desde la observación, entendiendo el dibujo, el croquis, con su nota a pie de página, o incluso entendiendo el dibujo como una nota a pie de página. No es un dibujo complacido, es un sketch, como se dice en inglés, que recoge algo de la realidad, lo esencial de cada lugar. Y por otro lado, la posibilidad de, antes de pasarse a la primera propuesta formal o espacial,
instauraron un trabajo intermedio que lo llamaron los campos de abstracción. Vale decir, la raíz creativa del proyecto nace de la observación directa en la ciudad, sobre la arquitectura y sobre todo sobre la relación entre la actividad humana y el espacio que la contiene. No es cualquier cosa, ¿no? Es justamente esa intersección. Diríamos, un verbo y un adjetivo calificativo, ¿no? A esa conjunción entre una actividad humana y el espacio que la contiene, o una radicalidad del espacio que le permite ser, nosotros lo llamamos el acto. Cuando hay esa conjunción plena, cuando el espacio permite que esa actividad del ser humano sea plena, decimos que hay un acto. Entonces, de alguna manera, yo diría que la raíz, fundamentalmente, a diferencia de la estructura clásica, que incluso hasta el día de hoy se enseña en las escuelas de arquitectura del mundo, podríamos decir que es sin referencia, o nace sin referencia en términos bibliográficos o en términos de el análisis de otras obras de arquitectura. Hay que entender que la arquitectura ha ido paso a paso sobre los hombros de los arquitectos precedentes, ¿no es cierto? Cada uno ha ido abriendo el límite entre lo conocido y lo desconocido. De alguna manera, la idea de Cruz Giomi tiene que ver con como desprenderse un poco de esa herencia y partir casi como a tabula rasa con esta raíz desde la observación participante, directa, y llegar a la forma o al espacio, yo diría más bien al espacio, porque la búsqueda desde la observación, que intenta nombrar cuál es ese acto humano al que le quiere dar lugar la arquitectura, sitúa al ser humano en el centro de la arquitectura. La envolvente arquitectónica es para construir las condiciones para que ese habitar humano o ese acto humano o esa actividad humana sea lo más plena posible. O sea, en ese sentido es una arquitectura totalmente centrada, humanista, centrada en el ser humano. Iván, aquí, pero esto fue fundado por un arquitecto, pero, y también por un poeta, sin duda, un arquitecto. ¿Ya? Sin duda. ¿Y qué papel juega la poesía aquí? La poesía como un acompañamiento, como un adorno, para los discursos, la palabra. A ver, ¿cómo cruza la poesía con la arquitectura? Eso quiero que me lo explique lo más simplemente posible para el que todavía de afuera no logra entenderlo bien, ¿no le parece que es muy abstracto, muy volado, como se dice en Chile, ¿no? A ver, sí, muchas veces uno piensa, sí, estos volados leen poemas para inspirarse y hacer una arquitectura más poética. No, yo quiero entender, de alguna manera tampoco es una relación que esté como destrabada. Es algo que vamos construyendo permanentemente. Y como toda construcción humana y colectiva, cambia en el tiempo. Tratando de mantener los principios fundantes actualizados, digamos, ¿ya? En esa tarea estamos las segundas y terceras generaciones. Sin Giomi, no existirían las travesías que hacemos en la escuela en noviembre de cada año, que marca de manera bien importante nuestra formación. No existiría la ciudad abierta. Nuestro modo de pensar la arquitectura no tendría una raíz desde la concepción artística y no solo técnica. Hay muchos aspectos que Giomi le introduce a una escuela de arquitectura, yo diría, no necesariamente a la arquitectura misma o a sus procesos, sino que arma una configuración mucho más basal de lo que la escuela en su formación entrega. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo creo que nosotros hablamos de la palabra poética más que de la poesía, para no mezclarla con poesías líricas, inspiradoras, sino que más bien la comprensión de que, en el sentido más de poiesis, ¿no es cierto?, de creación, de crear, de hacer aparecer lo que antes no existía. En esa impronta se inscribe la arquitectura y también los diseños, intentando buscar nuevas formas, nuevos espacios, nuevos modos de habitar propiamente americanos. Entonces, como no hay imitación, como no hay referencia, aun cuando finalmente la respuesta es cultural, ¿no es cierto? La respuesta del arquitecto o la respuesta del diseñador
es cultural, porque tiene que ver con lo que tenemos dentro, con lo que hemos visto, con la experiencia, con la batería y la biblioteca de posibilidades que tenemos dentro. En ese sentido es tan importante conocer mucha arquitectura, conocer muchos modos de vida. En ese sentido pienso que la raíz importante de la poesía, también hay que decir que la poética, la poesía que introduce Yomi es colectiva, es en un acto, podríamos decir, performático. En la Ciudad Abierta, cada vez que hacemos una nueva obra, antes de la obra, hacemos un acto colectivo, un juego poético, que no está planificado, surge del momento. A veces coincide con el lugar, a veces no. ¿Y qué le trae el acto al proceso de la obra? De alguna manera, lo voy a poner muy simplificado. Podríamos decir que muchas veces un arquitecto o un diseñador podrían, no es que sea así, pero lo pongo en una suerte de simplificación, tener un proceso lineal desde la concepción hasta la expresión final de su obra. Lo que le trae la dimensión del acto hecho por todos en una suerte de juego poético, trae el aquí y el ahora, lo que ocurre en esa instancia, y eso de alguna manera le introduce a ese proceso lineal una especie de cuña, una especie de dimensión que viene de otro lado, que te hace detenerte y repensar tu proceso lineal. Tal vez meter algunas dimensiones del acto, del número, del lugar, de la situación de ese aquí y ahora que ocurre. Son dos instancias, diría yo, como lo que significa para una escuela tener preguntas más trascendentes que solo formar profesionales eficientes en el mundo profesional. Eso es muy importante. Claro. Hay una pregunta trascendente que va más allá de solo ser un buen profesional. ¿No se entiende? Yo entiendo, y lo que he leído, algo que no sé si algo que tú dijiste en una entrevista o en algún texto, es que la arquitectura no es solo construcción de objetos, sino un acto de pensamiento, de lenguaje, de relación con el entorno, por un lado, y por otro lado, que una arquitectura, bueno, comprometida con las necesidades reales del territorio. Hoy día se habla mucho del territorio, sí. La palabra está un poco manoseada, pero, absolutamente. ¿ya? Pero lejos del espectáculo y la estandarización global. O sea, ahí hay una crítica muy fuerte a lo que es la arquitectura, una arquitectura de las revistas de arquitectura, que aparecen en los suplementos de arquitectura, ¿no es cierto? Me gustaría que hicieras una reflexión antes de irnos a la pausa sobre eso. Sí, fíjate que me tocó estar en la Bienal de Arquitectura de Venecia, que justo este año calza con arquitectura. Y bueno, algunas de las críticas que uno puede encontrar tienen que ver un poco con la falta de arquitectura. Por un lado, podría ser una crítica, en el sentido de cuesta encontrar proyectos de arquitectura. Pareciera ser que la arquitectura hoy día está avanzando más allá de la propia arquitectura. Pareciera que está alcanzando, la arquitectura hoy día comunica, la arquitectura hoy día no solo hace proyectos, sino que probablemente implanta conceptos. Hay muchas dimensiones que van más allá de la arquitectura clásica, especialmente con todos los medios digitales. Yo creo que se está trascendiendo un poco la idea clásica del proyecto arquitectónico. Veo que escasea el proyecto arquitectónico y abunda el proyecto conceptual. Y eso, por un lado, tiene mucho que ver con lo que dices tú, en el sentido de que hay una apariencia superficial de las cosas y el sujeto fundamental de la arquitectura, que es la vida de los seres humanos, su felicidad, su desarrollo, etcétera, pareciera quedar en un segundo plano. El ego de los arquitectos, el ego de los artistas, ¿no es cierto?, a veces se antepone a esa realidad y esa es una preocupación importante que tenemos detrás de nuestro modo de pensarlo. Te voy a dejar una pregunta planteada para desarrollarla en una parte en el segundo bloque que viene, la relación de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso con Valparaíso, con la ciudad. Hay algunos que dicen no aportó nada a la ciudad de Valparaíso esta Escuela de Arquitectura. ¿Qué es lo que ha aportado real de transformación de la ciudad? Te voy a decir para que tú prepares la defensa, ¿no? Pero yo entiendo que a ti te interesa mucho
a ustedes, a esta nueva generación, les interesa mucho eso, ¿no? Hay Sin duda. una publicación que es Proyecto Ciudad Valparaíso, que habla del potencial urbano, simbólico de la ciudad. A ver, ¿cuál es la mirada desde esta Escuela de Arquitectura de Valparaíso de la ciudad de Valparaíso? Aquí estamos pensando Chile desde la región y nos interesa mucho Sin duda. saber qué es lo que piensan ustedes de eso, y nosotros vamos a ir a una pausa para volver a esta interesantísima conversación con Iván Ibelich, arquitecto y exdirector de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. No nos deje, seguimos en pocos minutos más. Seguimos conversando en Aquí se piensa Chile desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos con Iván Ibelich, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, y al mismo tiempo él fue director de esta escuela entre el año 2016 y el 2021. Yo te planteaba, Iván, antes de ir a la pausa, el tema de Valparaíso, una ciudad que para muchos ha sufrido un proceso de decadencia. Siempre se ha hablado de la decadencia de Valparaíso, pero es una decadencia en distintas fases. Una ciudad deteriorada, una ciudad que ha sufrido un abandono de sus propios habitantes, que se han migrado hacia el interior en la misma región, un abandono de las industrias, en fin. Y es siempre interesante pensar esta escuela de arquitectura tan potente, tan original, que tiene un pensamiento sobre el territorio, todo lo que has dicho tú. ¿Qué piensa Valparaíso? ¿Cuál es el aporte que ustedes quieren o pueden hacer a esta ciudad tan importante? Y entendiendo que Valparaíso no es solo un lugar físico, según entiendo para ustedes, sino un paisaje cultural. Han hablado también de que es un laboratorio urbano. Me gustaría que te explayaras en aquello, Iván. Sí, muy interesante la pregunta, Cristian, porque yo diría que desde el comienzo de la refundación, desde los años 52 en adelante, esta idea de poder... ¿De la refundación de qué? De la Escuela de Arquitectura, ¿cierto? Ya. De la mano de Yomi Cruz y el grupo poder entender la arquitectura desde la observación, con un campo de abstracción intermedio antes de la propuesta final, recordando un poco lo que conversábamos antes. Valparaíso como ciudad única, singular, extraña, desafía todos los cánones de la ciudad fundacional española en Latinoamérica, que estaba centrada en el Valle Central, ¿no es cierto?, de cuadrícula ordenada de 7 por 7 manzanas, en una ciudad casi fortaleza, con empalizadas alrededor, etcétera, etcétera, protegida del río, con el río, protegida con algún... los Andes, los Andes, Santiago, Rancagua, etcétera. Valparaíso como puerto desafió esa realidad en una intersección con la topografía, la geografía. Entonces, tú decías un laboratorio urbano. Efectivamente, la configuración de Valparaíso como ciudad, extraña, distinta a lo que es la ciudad americana fundamentalmente, fue un sujeto importantísimo para esta nueva manera de pensar o estudiar la arquitectura. Valparaíso fue desde su fundación una de las ciudades latinoamericanas de mayor cantidad de innovaciones de todo tipo. Poder fundar en la ladera requirió muchas invenciones. El zócalo, muro de contención, estructuras de palafito. Hay un sinnúmero de edificios de vivienda colectiva en una complejidad inaudita. Casi cubista. Casi cubista, sí, el claro. problema de la luz, de las circulaciones, los ascensores de Valparaíso. Valparaíso se electrificó al mismo tiempo que Berlín en 1905. Hay una serie de antecedentes que la sacan de una ciudad convencional. Hemos estudiado Valparaíso, hasta el día de hoy lo seguimos estudiando. Hemos realizado investigaciones y propuestas para Valparaíso de muy diversa índole, desde proyectos urbanos para la Avenida Argentina en alternativa al Nudo Barón, distintos proyectos que, como muchos otros, han ido quedando organizados en unos
estudios de estudios de estudios que finalmente prácticamente nada se ha implementado. ¿Eso ha sido problema del Estado, el funcionamiento del Estado mismo, la burocracia estatal? Exactamente. Ya, ustedes han dicho que esta es una ciudad que resiste y se reinventa desde la precariedad, ¿ya? Absolutamente. ¿Hasta cuándo resiste? Esa es la gran pregunta. Fíjate que uno podría decir, tenemos hoy día, no solo hoy, hace mucho tiempo, Chile tiene muy buenos instrumentos de planificación territorial. Sí. Tenemos una muy buena ley de vivienda y urbanismo. O sea, tenemos unas estructuras robustas desde el punto de vista del Estado. Y sin embargo, uno mira nuestras ciudades y especialmente las periferias, ¿y qué pasa con la planificación? Dice uno. Pareciera que hay una dicotomía entre la robustez de nuestros instrumentos de planificación y lo que pasa en la realidad. Claro. Valparaíso es una de las primeras ciudades que comienza a fundarse de la mano de sus propios habitantes. Las primeras tomas, las primeras habitaciones en los cerros. La arquitectura espontánea, ¿no? Es una arquitectura espontánea. Claro. Y como buena arquitectura vernacular, de alguna manera hay una síntesis siempre perfecta, diría yo, como toda arquitectura vernacular, más allá de la precariedad, entre las condiciones que provee el medio ambiente y sus habitantes para armar una figura que se sustenta en el tiempo. Si bien es de una altísima precariedad, ahí están sus habitantes, resilientes. Sobre todo yo creo que la palabra para el porteño es la resiliencia absoluta. Frente a cualquier catástrofe, al día siguiente se están reconstruyendo, aun cuando no deban hacerlo en los lugares donde lo hacen. Y así Valparaíso ha sobrevivido. Yo creo que Valparaíso es más resiliente de lo que uno cree. Probablemente otra ciudad hubiese sucumbido antes que Valparaíso después de tantos años de deterioro, ¿no es cierto? Hay que pensar que con la construcción del Canal de Panamá en 1916, después la guerra, Valparaíso ya no fue el mismo nunca más y ha tenido una persistencia en ese decaimiento, digamos. La proximidad con Santiago probablemente también no le hace bien. No. Y claramente pienso yo que la situación de Valparaíso va a mejorar cuando haya una decidida postura del nivel central para poder generar las condiciones que llamen a la inversión privada. En Colombia se hizo lo mismo hace muchos años atrás. Una de las ciudades, Medellín, una de las ciudades más complejas y violentas, incluso del mundo en ese momento. Demostró una capacidad de resiliencia extraordinaria. Medellín. Extraordinaria. ¿Qué hizo el Estado? Hizo inversiones en espacio público, en infraestructura, generó conectividad a los que estaban más lejanos a los centros urbanos, peatonalizó el centro y ese saneamiento, mejoró el transporte público. Todo ese saneamiento de las condiciones urbanas fue la que posibilitó la inversión o el interés de la inversión privada. Indudablemente que tiene que haber una sinergia, pero a Valparaíso le falta un liderazgo fuerte. Y aquí, de paso, yo creo que uno de nuestros grandes problemas es la centralización, sin duda. Yo creo que en Chile lo que hace falta es darle más empoderamiento y recursos a los municipios que conocen su territorio. Y a la gobernación, a los gobernadores. Por supuesto, digamos, al nivel regional. Eso es fundamental para salir de la situación en que nos encontramos. Oye, Iván, tú hablabas ahí de algunos proyectos específicos, pero si tú tuvieras que... ¿Cuáles serían? Si ustedes pudieran, imaginemos que el Estado acepta la invitación que ustedes les hacen a aportar a Valparaíso. ¿Cuáles serían las líneas de intervención centrales que ustedes harían en la ciudad? Desde la mirada de ustedes, ¿qué hay que hacer en Valparaíso? ¿Relevante, significativo desde el punto de vista urbano, arquitectónico? Sí. Mira, lo fundamental es devolverle su condición de ciudad-puerto. Vale decir, hoy tiene vedado el borde costero. Por ahí viene el Parque Barón, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente hoy la operación portuaria, que tiene la tuición de todo el borde costero, no dialoga con el municipio, con el plan regulador. El plan regulador llega hasta Avenida Errázuriz, después viene la franja de ferrocarriles del Estado y después viene el borde costero que funciona en sus propias lógicas. Hasta que Valparaíso no recupere su borde, no va a haber una plusvalía de los terrenos del plan. Vale decir, yo creo que tenemos que partir por el borde costero. La lógica de competencia portuaria, en vez de una lógica de colaboración portuaria, es nefasta para Valparaíso. Valparaíso como puerto no va a tener nunca las condiciones que puede tener hoy día otros puertos como Ventana y San Antonio.
Entonces, tiene que haber una lógica de especialización y de colaboración. Y fundamentalmente abrir el borde costero para la ciudad. Eso pienso yo que va a dar una revitalización. Hay una pugna histórica al respecto, digamos, entre la empresa portuaria, la ciudad. Hubo también el gran acuerdo por Valparaíso con Charpa hace unos par de años atrás, pero sin embargo todavía seguimos en el statu quo. Por otro lado, yo pienso que el borde alto, ¿no es cierto?, así como el borde bajo con el mar es fundamental, el borde superior de Valparaíso, que alberga la mayor cantidad de tomas de la quinta región probablemente, partiendo por los mismos cerros y después por la periferia más alta, extendiéndose hasta el borde superior de Viña del Mar, cada vez más. Es otro de los grandes temas que hay que tratar de manera integrada. Hoy día hay una disociación, digamos, o sea, se llega por el camino de la pólvora y se puede bajar, pero hay una especie de Valparaíso desconectado, abandonado en la parte superior, que le genera indudablemente una condición de menos al perder su integridad como ciudad. Oye, el título de este programa es El territorio como lenguaje cultural. A ver, ¿cómo podríamos eso aterrizarlo en Valparaíso? ¿Cuál es el lenguaje cultural? Tú hablabas de que Valparaíso no es solo un lugar físico, sino un paisaje cultural, ¿no es cierto? Así es. Bueno, habría que hacer notar que el concepto paisaje, de suyo, a nivel teórico, digamos, implica la cultura que modifica esa extensión territorial que se pueda tener delante. O sea, cuando hablamos de paisaje no estamos solo mirando por la ventana viendo el horizonte. Cuando hablamos de paisaje estamos viendo una extensión transformada por el ser humano. Ese es el real concepto de paisaje. En ese sentido, yo diría que el territorio como lenguaje cultural sin duda esconde una relación fundamental, puesto que no solo la cultura de un pueblo, de una ciudad, de un grupo humano, responde a dimensiones históricas, políticas, económicas de ese grupo humano, sino que también responde a factores, podríamos decir hoy, del medio ambiente. Chile, que tiene una condición extensísima de distintos paisajes, territorios, geografías, clima, también esas variables del territorio o el medio implican un input en la transformación y en la identidad de los pueblos que la habitan. Por lo tanto, es el territorio el que también le da una condición particular a sus ciudadanos. En ese sentido, pienso que la complejidad de la ciudad de Valparaíso, dada por su precariedad, dada por sus innovaciones, dada por la geografía compleja y todas las invenciones y transformaciones que ha tenido que hacer el habitante de Valparaíso para lograr vivir en Valparaíso, indudablemente impregnan esa identidad y esa cultura propia que probablemente solo tiene el porteño. Subrayé que una idea interesante también, planteada por ustedes o por ti, no sé, por el grupo de ustedes, que es mirar las ciudades de adentro, los cerros, me imagino las quebradas, la gente, alejándose de las visiones tecnocráticas y reduccionistas. ¿Cuál sería la visión tecnocrática y reduccionista del Paraíso y cuál sería esta otra mirada, mirar las ciudades de adentro? Partiría por la idea de mirar la ciudad adentro, de alguna manera, y la junto un poco con la idea de empoderar a los municipios y a los gobiernos regionales. La mirada tecnocrática es la mirada que ve un poco las cosas muy desde fuera, desde la distancia, desde el punto de vista de la eficiencia. Desde una abstracción finalmente. Y desde una abstracción finalmente, claro, ¿no? Como desde una imagen. Que es un poco el problema que estamos teniendo en muchas ciudades de Chile. Y la idea de mirar desde dentro tiene que ver con mirar parado en el terreno, en el lugar, en el cerro, conocer la realidad de lo que ocurre ahí, cómo vive la gente, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus problemas. De alguna manera esta idea de formar arquitectos desde la observación tiene que ver, casi que uno podría decir, la observación es un pretexto para lograr ir al lugar, estar ahí, porque en realidad no es lo mismo ver una imagen de algo que percibir el lugar desde todos los sentidos. Vivimos
a partir de todos los sentidos, no solo desde la imagen que predomina hoy día. Claro. Entonces, esa es una idea fundamental que tiene que ver con reinventar. Yo diría, las políticas de vivienda, las políticas urbanas, pensadas de manera central en un territorio plano, homogéneo como Santiago, discrepan mucho de la realidad de lo que ocurre aquí en nuestras geografías complejas. Viña del Mar y también Valparaíso tienen una geografía gigantesca que esconde más ciudad de la que podemos ver en el plan de Viña. Y muchos piensan que el plan de Viña es Viña. El plan de Viña es una pequeña extensión en comparación con lo que hoy día es realmente Viña del Mar, que está llegando, integrando Valparaíso hasta Concón y Valparaíso hasta Quilpué y Villa Alemana. Falta muy poco para que se junte y se arme la gran conurbación, que hoy día ya es un área metropolitana. Entonces, esa realidad hace que muchas de las políticas tecnocráticas o centralistas no tengan lugar, no hay cómo aplicarlas, no alcanzan los subsidios porque aquí para poder emplazar cualquier cosa en la pendiente hay que hacer obras complementarias, hay que transformar los modelos de bloque de 4 pisos, eso requiere inversiones y la única capacidad, o sea, las capacidades locales son, y el conocimiento local es lo que lo va a permitir. Iván, también hay un tema interesante que aparece en varios textos y entrevistas, qué sé yo, que es la importancia del cuerpo, el caminar y la presencia, como parte del trabajo arquitectónico, que eso en Valparaíso creo que es fundamental. casa perfectamente, Es fundamental. ¿no es cierto? Es una ciudad que tiene que ser caminada, flaneada, como diría el poeta Baudelaire, que es flaneada por París, ¿no? Sí. A ver, hablemos de eso, el cuerpo, la presencia. ¿Por qué es tan importante eso en la manera de hacer arquitectura para ustedes? Bueno, de alguna manera eso tiene indudablemente una componente artística, desde la deriva situacionista hasta otras realidades. ¿No Brevemente, explica lo que es brevemente la deriva situacionista para quien no la entienda, para poder hablar el mismo lenguaje. En el fondo, desde una componente más artística, la deriva situacionista propone un recorrido, ¿no es cierto?, por la ciudad, sin un rumbo fijo, sin un plan, simplemente derivando por sus rincones en la expectativa de lo que te vas a encontrar. Puro presente es encontrarse con la realidad de lo que la ciudad te quiera ofrecer. Distinto a lo que hacemos hoy, en que navegamos cualquier rincón a través de nuestros teléfonos y finalmente pasamos más tiempo mirando el teléfono para no perder la ruta que la ruta que estás siguiendo. Claro. Es una aberración absolutamente o sea, el mapa invisibiliza el territorio. Pero claro. Tenemos dos minutos puesto el ojo en el teléfono y un segundo viendo, entonces nos perdemos la realidad. En ese sentido, y especialmente en el mundo actual, con toda la mediación tecnológica, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestros bolsillos, la realidad de percibir la ciudad con todas sus dimensiones es fundamental. Si voy a proyectar algo como arquitecto o como diseñador, tengo que considerar la logística de cómo van a llegar los materiales al lugar, los saberes locales de quién va a construir, cómo es la ciudad, cuál es, digamos, yo creo que eso tiene que ver con asimilar de manera más compleja y completa las variables a las cuales el proyecto tiene que responder para que realmente sea un reflejo del lugar. En ese sentido entendemos la arquitectura como un reflejo del lugar, del potencial que yace en cada lugar, y eso es lo que la observación devela. Incluso, no sé, un botadero municipal, uno diría una cosa como muy degradada, bueno, es una extensión singular, le saco la basura, digo. Cada lugar tiene su potencial, su singularidad. Y la obra, de alguna manera, en nosotros, la arquitectura, viene a rematar ese potencial. Oye, Iván, y en ese sentido también ustedes plantean la reivindicación del dibujo. Bueno, el trazo, la mano. Hoy día todo se está digitalizando. Todo. Algunos dicen que va a ser la inteligencia artificial la que va a reemplazar a los arquitectos, ¿no? Es un dibujo que no es técnica, sino que también... A ver, hablemos del dibujo, del trazado de la mano, porque es tan importante en esta visión de la arquitectura. Sí, es fundamental. Mira, yo lo llevaría no solo como a la idea de dibujar o de hacer un sketch, un croquis, que tiene que ver con filtrar lo que nuestros ojos ven de la realidad. Es distinto tomar una fotografía que trae presencia todo. Cuando yo dibujo, opto, no alcanzo a dibujar todo.
Por lo tanto, si tengo la realidad delante, tengo el dibujo que recogí, puedo observar qué de la realidad recogió mi dibujo. Y lo que recogió mi dibujo es lo que mi cerebro, ojo y mano filtraron de la realidad. Es por donde yo particularmente entré a lo que estoy viendo. Todos entran de un modo distinto. En ese sentido, indudablemente que hay una cierta subjetividad. Sin embargo, y llevándolo a otro momento más adelante, diríamos, el proceso de origen de un proyecto, la génesis de un proyecto, el origen creativo de un proyecto, nosotros seguimos en la lucha, en la pelea, en el desafío de mantener a nuestros estudiantes y a nosotros mismos con un ancla en la mano. Los medios digitales vienen muy bien, nos ahorran tiempo, ganamos precisión, ganamos muchas posibilidades de expresión de la idea que estamos construyendo, pero de alguna manera, y esto lo he leído con muchos autores, arquitectos, la mano está conectada al cerebro de un modo que otros sensores de nuestros cuerpos no lo tienen. De alguna manera la mano tiene la capacidad de pensar por sí misma, si uno lo pensar con las manos, decimos nosotros. ¿Sabe qué? No trate de resolver el proyecto en su cabeza y después expresarlo en una maqueta o expresarlo a través de algún medio. Deje que sus manos, su cabeza puede tener conceptos que guían a sus manos. Deje que sus manos piensen. Después vienen los medios digitales. Porque si usted parte con el medio digital solo responde al input que usted le dio. No hay ningún gap entre medio. La mano, cuando arma una pequeña maqueta, cuando hace un trazo, hay algo entre medio que es un espesor que sin duda nos abre posibilidades que a veces con la cabeza no las podemos necesariamente Me recuerda un verso de Neruda, resolver. Entrada a la madera, cuando dice, con mi razón apenas, con mis dedos, ¿no? Entrando con las manos en la materia. Otra idea que me gustó, que me pareció interesante, que es que la arquitectura debe volver a ser espacio de exploración y no solo de eficiencia. Hoy día se habla mucho de la eficiencia, claro que es importante, la eficiencia por los recursos, etc. Pero ¿por qué es tan importante la exploración? Y por qué hay que tener cuidado con el exceso de eficiencia, por decirlo así. Por supuesto. Ahí está la frase de Heidegger que dice todo funciona cuando describe el mundo técnico. Bueno, la máquina de habitar de Le Corbusier en el modernismo y otras connotaciones de ese orden. Sin duda que hay que llegar a un buen equilibrio entre eficiencia y exploración. Digamos, exploración desde el punto de vista de la formación en este caso, o también del rol del arquitecto en su quehacer profesional. Exploración necesaria en el sentido de que, de alguna manera, el camino de cualquier arquitecto termina siendo una exploración a raíz de una seguidilla de proyectos. No es que uno cierre un proyecto, se le olvide y parta de cero. Hay una suerte de investigación, aunque no tenga el rigor científico, detrás del quehacer de un arquitecto. Si no hay exploración, no hay pregunta por lo que se está haciendo, sobre lo que se está materializando. Y resulta que lo que se está materializando es el espacio y la luz para el habitar de los seres humanos. Si estandarizamos todo, estandarizamos el modo de vida. Venimos de un modo de vida muy estandarizado. Miren la rutina que vivimos cada día. Miren la cantidad de gente que con la pandemia rompe esa rutina en busca de otra manera de vivir. De alguna manera la responsabilidad de la arquitectura de ida y vuelta respecto a cómo puede inducir modos de habitar. De alguna manera recoge los modos de habitar y le da envolvente para que sea algo pleno. Pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de que induce modos de habitar. La arquitectura se ha utilizado para cambios sociales en épocas de la posguerra y otras, ¿no es cierto? Entonces, esa es una idea muy interesante e incluso es, yo diría, un llamado a la responsabilidad de los arquitectos de ir más allá de la eficiencia y pensar más bien en la calidad espacial, más allá de los recursos, porque tú puedes armar algo con mucha calidad espacial que dignifica tu existencia
si tiene buena luz, si tiene una holgura espacial, más allá de la precariedad con que el aquí y el ahora te haga materializar ese proyecto. Si tú pudieras todo esto encarnarlo en algunos ejemplos que pudieras compartirnos de todo esto, que hay todo un discurso, un pensamiento, ¿en qué proyectos concretos que te parezcan interesantes compartir aquí, que uno pudiera verlo, ver esto encarnado, ¿no? Bueno, si partimos por Valparaíso, más allá de la precariedad que uno puede ver en las tomas o los campamentos, en que prácticamente hay unas casuchitas ahí en la pendiente, equilibradas en la pendiente, resulta que si uno las mira con más detención, esa arquitectura vernacular que hace una síntesis entre las necesidades humanas y los medios disponibles, en el interior tienen lo mínimo. Lo mínimo, lo mínimo. Y como tienen lo mínimo, muchas de esas actividades están en el exterior. Y resulta que en el exterior el oriente y el poniente, el norte y el sur son distintos. Al poniente se cuelga la ropa porque viene el viento y el sol. Al oriente muchas veces se cocina porque estás protegido por la casa del viento. De alguna manera, insisto, hay que romper como esa idea de la precariedad, ¿no?, material. Hay una ecuación bella que por supuesto le falta justeza material o abundancia material, pero ahí yo creo que hay cosas muy interesantes desde el punto de vista que hablamos. Si lo llevo después a una realidad de lo que hacemos en la Ciudad Abierta, por ejemplo, ¿no?, un lugar en el cual la realidad material ha sido precaria, profesores universitarios dedicados a la docencia, una gestión de la Ciudad Abierta hecha por no precisamente personas competentes para hacer una buena gestión. En eso estamos trabajando hoy día. Finalmente hemos llevado adelante las obras con los materiales más baratos que existen. Pino, que es la madera más barata, y ladrillo, que además lo venden muy cerca de Ciudad Abierta. Entonces, con eso se ha materializado, yo diría, el cuidado de una espacialidad interior. Las obras de la Ciudad Abierta se piensan de adentro hacia afuera. Casi que el exterior es una consecuencia de lo que ocurre en el interior. Volvemos a la idea del acto, ¿no?, esta conjunción entre la actividad humana y el espacio que le da lugar, intentando siempre que esa espacialidad, esa luz, dignifique nuestra vida, con ciertas matices, holguras, y no necesariamente las formas que dicta la moda, la imagen para la revista. Por eso yo creo que ha sido siempre incomprendido un poco la tarea que realizamos, y la verdad es que tampoco hemos hecho una gran difusión, aun cuando hoy estamos trabajando un poquito más en esa figura. Tú perteneces a una generación, la segunda, tercera generación, ¿no?, desde los fundadores. Podríamos decir que ¿Cuál es el desafío? Aquí hubo un proyecto poético, arquitectónico, las figuras eran Alberto Cruz y Godofredo Yomi, dos figuras potentes, de la arquitectura y de la poesía, ¿no? Pero, ¿cuál es el desafío para lo que viene en el mundo de hoy, este mundo digitalizado, esta arquitectura digitalizada, mediada por la inteligencia artificial, todos los desafíos que vienen para la arquitectura contemporánea? Seguramente viste algunos ejemplos ahí en Venecia cuando estuviste en la Bienal. Por supuesto. ¿Cuál es el desafío para el pensamiento, la matriz de donde nació la arquitectura del paraíso, de ayornarse, adaptarse y encarnar en este tiempo, digamos, que no quede como algo nostálgico de un proyecto que ya fue para un momento determinado, una época o un contexto epocal? Mira, tanto como generación, tanto en la Escuela de Arquitectura como en la Ciudad Abierta, sin duda que los tiempos son muy distintos al de los fundadores. Nosotros bromeamos un poco entre nosotros y hablamos como de los tiempos de los fundadores como una suerte de dictadura poética, ¿no? Alberto y Godo decían y los demás hacíamos. Era como la República de Platón, pero la República poética, con los poetas no expulsados, sino que dentro de la eran República. Muy potentes ellos, entonces, bueno, había que seguir la dictadura poética. Desaparecidos los fundadores, entramos en el tiempo de los pares. Y inmediatamente aparece el desafío de cómo gestionamos esa vida de pares donde no hay jerarquía, ¿no? Pasamos como de la jerarquía a un mundo totalmente transversalizado.
Yo creo que una de las raíces importantes tiene que ver con la dimensión colectiva que ha estado presente desde siempre. Entre nosotros siempre nos hace falta el diálogo con el otro para completar nuestras propias ideas. Y de alguna manera el desafío que tenemos o que hemos tenido en estos últimos años y en la Escuela de Arquitectura y Diseño y en la Ciudad Abierta ha sido justamente cómo mantener los principios fundantes, pero cambiando las cosas para estar a la altura de las transformaciones del mundo. Ese es el gran desafío. O sea, siempre lo mismo, pero nunca igual. Hay una frase ahí para el bronce en la historia de los fundadores, ¿no es cierto?, que está bien presente detrás de lo que estamos conversando. Iván, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación en que nos has traído a presencia la historia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, fundada por Godofredo Yomi y Alberto Cruz, el presente y el desafío, lo que viene, y también la mirada sobre el territorio, sobre Valparaíso, sobre la labor propia de la arquitectura contemporánea. Muchas gracias, Iván, y un gusto haberte tenido aquí en Aquí se piensa Chile, y te voy a entregar un obsequio que siempre entregamos a nuestros entrevistados, un libro de las ediciones PUCB. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Iván. Muy buena conversación, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Lo mismo para mí. Y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo, espero tan interesante como este, Pensando Chile desde las regiones. Aquí se piensa Chile. Gracias por habernos acompañado.